Bueno, hablar de... es una vieja discusión en donde incluir el tema de los diagnósticos de salud mental. Por supuesto que las adicciones a sustancias, como también las adicciones en términos de alcoholismo y drogadicción específico y con todo el espectro que tienen que ver con la drogadicción, está incluido en el DSM-4, que es el manual de y en el CIE, que son los manuales prototípicos de las patologías mentales, de las enfermedades mentales. Claro. Pero digamos que el rótulo de enfermedad, bueno, decírselo al paciente a veces estratégicamente es importante, porque de esa manera es como un evento estocástico, es decir, es como una estocada al narcisismo del paciente, decir, bueno, mira, estás enfermo y hay que trabajar para que te mejores. Y a veces el funcionamiento de comunicar el diagnóstico implica de que el paciente se sienta en el diván de la comunidad de decir, bueno, está bien, yo tengo esta enfermedad y me puedo quedar afincado acá y tengo los beneficios de estar enfermo, ¿no? Claro. Porque hay muchos beneficios secundarios que implica también la enfermedad. Claro, bueno, hoy está, entiendo, sobre digamos, la discusión o el planteo en torno a la actual ley de salud mental, por incluso el testimonio que ha brindado la mamá de Chano, el cantante, en el ámbito del Senado, ¿no? Entiendo que hay un pedido, un clamor de muchas mamás que se ven solas, sobre todo aquellas que no tienen las posibilidades económicas y que deambulan tocando puertas y no encuentran una salida, y que ven cómo va la salud de su hijo deteriorándose, ¿no? Cómo trabajar, nosotros planteábamos, o al menos lo planteábamos antes de abordar el tema, cómo está trabajando el Estado en la prevención, o el Estado está llegando tarde siempre para este tipo de problemáticas. Bueno, hay varias respuestas a todo esto que en estos momentos ya te señalaría. Primero, nos pasó también en principio con la pandemia. La pandemia estuvimos muy ubicados con respecto al uso del barbijo y de la distancia social y del alcohol en gel. Sí. Pero nuestro presidente, en el equipo de la presidencia, no contó con psicólogos. Es decir, la pandemia tiene dos aristas. Una, el encerramiento, y el otro, el virus concretamente. El encerramiento dejó muchísimas secuelas que nosotros no prevenimos. Y para que se sepa, los psicólogos y los psiquiatras se mancomunaron en equipos de distintas instituciones en donde ofrecían terapia gratis en plena pandemia, con un número limitado de sesiones, pero no hubo iniciativa por parte del Estado para poder anticipar, prevenir este tipo de secuelas que hoy estamos sufriendo. En segundo lugar, me parece que la ley de salud mental es muy controvertida. Hay algunas, el pie de la conformación de la ley tiene que ver con toda una experiencia italiana, donde yo participé en el año 86, fui a hacer un trabajo de investigación al norte de Italia, donde se consolidó pragmáticamente toda una organización nueva con respecto a la salud mental. Por ejemplo, que después se constituyó una ley. En Italia se prohíbe construir manicomios y se crea una red de centros de salud mental para trabajar con el paciente en atenciones de emergencia. La ley también prescribe esto, también prohíbe la construcción, la ley argentina prohíbe la construcción de manicomios, pero hay una total controversia con respecto al tema de la internación voluntaria o la internación involuntaria. En la internación involuntaria tiene que firmar un profesional de otra disciplina o un psicólogo o un psiquiatra. Nosotros podemos firmar esto, pero después podemos hacer la internación, pero después esto va al juez.
En el interín hay abogados que intervienen, nosotros tenemos que estar justificando permanentemente por qué el paciente está internado, Claro. y después el veredicto del juez. Ni hablar de las internaciones voluntarias, es decir, que el paciente se interna voluntariamente, pero también tiene la posibilidad de decir, bueno, me voy mañana. Claro. Tanto los pacientes con trastornos psicóticos graves como los pacientes en adicción que tienen una total obnubilación de la conciencia, no tienen la capacidad como para poder discernir la posibilidad de decir me voy o me quedo. Esto lo tienen que decidir los profesionales. Uh-huh. Y el gran problema que hay es que nos estamos yendo al otro extremo. Antes, un paciente encerrado en una comunidad terapéutica, pero fundamentalmente en un neuropsiquiátrico, pierde absolutamente los derechos civiles, pierde su condición de ciudadano, más allá de la estigmatización que tiene el paciente mental, que es como de la misma manera que lo sucede con los internos carcelarios. Uh-huh. Después quedan absolutamente estigmatizados. Y las estructuras manicomiales, lejos, se acercan a estructuras de salud mental. Uh-huh. Ese es otro de los factores. Como de la misma manera, las cárceles también se alejan de sentidos restitutivos y de reingreso a lo social de una manera saludable. ¿Y qué se le dice a las mamás que están clamando porque alguien los ayude y los contenga a sus hijos, que hablan de que están muriendo, porque nadie claro. realmente aplica, digamos, ¿no?, alguna terapia que pueda rescatarlos, mantenerlos aislados y aunque sea en contexto de encierro, liberarlos o por lo menos sostenerlos en ese contexto. Aún con los tratamientos que se dan en el claro, ámbito privado, ¿no? Con el seguimiento de profesionales sin que estén, digamos, claro, a la deriva solos. Claro, bueno, ese es el gran tema, porque la ley restringe a los profesionales esa libertad como para poder ayudar, claro, de una manera más libre, justamente por esta extremización acerca del respeto de derechos que tiene el paciente. Claro. Entonces, nos inhabilita a nosotros, nos ata de manos en la posibilidad de decir, bueno, mira, tenés que internar, porque mientras que nosotros estamos restringidos, el que tiene una tentativa de suicidio se suicidó, el adicto tuvo una sobredosis y el psicótico le agradó, se tiró por un balcón. ¿Soy claro? Sí. Entonces, el gran tema es que a nosotros, los profesionales, a través de la ley, nos restringen y nos inhabilita para trabajar en la situación de emergencia por esta extremización del respeto de derechos hacia los pacientes. Yo creo que hay muchos profesionales con muy buena formación y muy buena capacidad afectiva para poder contener a los pacientes. Se deben crear centros de reinserción social que tengan la finalidad de la reinserción social, pero que haya tratamientos en comunidades terapéuticas que puedan trabajar y fundamentalmente contener a la familia, porque no es solamente el paciente, sino la familia, que es el núcleo social afectivo contenedor muy importante, porque de hecho las madres están desesperadas porque los hijos están en plena adicción y están también impotentes frente a esta situación. Y ahora, ¿quién contiene a esas madres? ¿Cuáles son los centros de rehabilitación que posibilitan ofrecer un marco de contención? No solo al paciente, reitero, sino a la familia. La familia es el núcleo central afectivo más importante. Los vínculos, una red de contención vincular es sumamente nutritiva afectivamente y potencialmente sanadora. Eso es lo que necesitamos y no lo estamos teniendo en estos momentos. Lamentablemente. Doctor, le agradecemos un montón su tiempo. El aporte ha sido más que importante para
obviamente todo el material que hemos estado analizando hoy, desde acá en nuestro medio, y tiene que ver con la aplicación de esta ley, si está funcionando, cuáles son los aspectos que habría que corregir, y sobre todo en provincias como la nuestra, que además es productora de cannabis, con una idealización de lo que es la marihuana, o mensajes que pueden resultar confusos, ¿no? Sobre todo a los jóvenes o niños. Claro, lamentablemente sucede este tipo de mensajes y este tema de las difusiones controvertidas. Ahora resulta que los usos, farmacológicos de la marihuana avala el consumo de la marihuana común, como se lo usó históricamente, a través del cigarrillo de marihuana, y provoca y genera un deterioro cognitivo importantísimo. Y esto es lo que tiene que escuchar toda la gente, ¿no? Porque hay deterioro cognitivo, entre otras de los factores. Ni hablar de la marihuana es la puerta abierta para el consumo de drogas mayores, como la cocaína, como la heroína, como las pastillas, como etcétera, etcétera. Entonces, cuidado con el tema de la marihuana, porque es como un viaje de ida en este sentido, ¿no? En el recorrido de las drogas. Por eso tenemos que ser sumamente cautelosos y hay que difundir este tipo de mensajes, porque hay muchísimos estudios que avalan esto que estoy diciendo en estos momentos, ¿eh? No es un dicho así porque sí, sino hay trabajos, hay mucha literatura científica que explora y certifica estos datos. Tal cual.